la voz en vivo de la capital y Radio Platino a nivel nacional. Está con nosotros el doctor, el médico Ricardo Egas. Él es parte del staff de médicos del Hospital Metropolitano en Quito. Su especialidad es la cardiología. Hemos pedido al doctor Egas que nos acompañe para conocer qué es lo que ocurre con los pacientes que eventualmente son mal recetados. Doctor Egas, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que eventualmente, como digo, son mal recetados? Buenas tardes, le escuchamos. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por toda la apertura. Realmente no preocupa tanto el tema de mala receta, porque eso es un poco más a cargo de la parte técnica, de qué tan bien preparado está el médico. Y con mucho orgullo puedo decir que los médicos ecuatorianos están extremadamente bien preparados, a pesar de no haber políticas de salud con respecto a eso. Pero sí puedo decir que a pesar de todas las buenas decisiones para optar por una buena receta por el paciente, ahí viene lo deprimente, que el paciente llega con su receta a la farmacia y es el dependiente de farmacia, sin base a alguna técnica, que le cambia el componente o la marca, y ahí viene el grande problema, el cambio de receta en la medicina, y mucho más afectando en pacientes tan delicados como los pacientes de corazón, cardiópatas. Esto que usted señala es muy frecuente, ocurre con frecuencia, doctor. Absolutamente. Digamos que cada empresa jala para lo suyo y las farmacias finalmente son distribuidores de fármacos. Hablamos de una empresa que genera millones de dólares. Imagínese tantos pacientes de un país con tantas medicaciones encima, con uso crónico de medicaciones. Quiere decir, hablamos de industrias de millones de dólares. El solo hecho de decir yo no prescribo tal marca, prescribo otra marca, ya cambia mucho el ingreso de cada laboratorio por ente de cada farmacia. Y eso preocupa porque para uno como médico tomar la decisión de indicar un remedio u otro para un paciente en específico tiene que hacer un análisis de edad, de características del paciente, de severidad de la enfermedad, de efectos adversos posibles, y cuando uno toma la decisión como médico de prescribir tal remedio de tal marca, usa un argumento de base. Ahí va a la farmacia, y en la farmacia, lógicamente, hay convenios internos entre la farmacia X, no voy a decir nombres, y el laboratorio X de nuevo, que le dice, mire, en vez de que le dé este remedio, dele este otro con el mismo componente, pero de otra marca. Y ahí viene nuestra grande preocupación, porque muchos de los pacientes, Andrés, muchos han sido víctimas de errores dentro de este cambio de receta, y en vez de darle una medicación, por ejemplo, tuvimos reciente un antiarrítmico cada 8 horas, le dan un antihipertensivo cada 8 horas, y el paciente llega descompensado a sala de emergencia, con shock, porque está tomando mal, porque efectivamente hubo un error en todo este convenio interno de la farmacia con laboratorios. Eso preocupa, pero eso es, créame, todo por debajo del mar, en la punta del iceberg, porque nadie lo detecta, nadie lo busca, debería ser penado, tenemos legislación de base que respalda, pero nadie hace nada, nadie lo ve. Ahora, doctor, este sistema que se utilizó en el pasado, ahora me parece que ya no es tan exigente en el sentido de recetar el genérico. ¿Puede ser la solución para esta inquietud que ustedes tienen, doctor? Mire, es muy importante saber decir que la palabra de marca no es igual a calidad, la palabra genérico no es igual a mala calidad. Hay un intermedio con base científica en el cual tú puedes tener una copia de remedio o un genérico que puede ser tan bueno como el medicamento original. Para eso tú necesitas demostrarlo. Si tú tienes una camisa de marca, lógicamente todo lo previo te dice que es de buena calidad. Pero si tú en cambio haces manufactura interna propia de tu negocio y tú demuestras que lo que tú estás haciendo es igual de calidad que la de marca, seguramente te va bien. Eso en medicina también es posible. Y para eso nos basamos en estudios clínicos, en estudios que se llaman de bioequivalencia. Y hay varias metodologías, in vitro, in vivo y demás. Y tú puedes, a un medicamento de marca original, puedes compararle con un genérico o una copia y decir, el mío es tan bueno como aquel que demostró ser el pionero en esta molécula. Eso se puede, Andrés, pero hay todo un proceso de base. Ahora, no es malo lo genérico, no es bueno lo de marca, ese concepto tenemos que tener, pero finalmente toda esta base científica de decisión si este genérico o este de marca o esta otra está en el médico que lee todos los días, se actualiza y demás. No es conveniente que por convenios internos por debajo de la mesa sean las farmacias las que cambian y deciden de qué receta o qué prescripción lleva el paciente. Eso es lo peligroso, porque hemos tenido varios casos y eso es lo que nos ha alarmado en los últimos momentos, de que por cambios de receta los pacientes se están complicando. ¿Y quién les paga de vuelta todo lo que ha sucedido? A mí me parece un poco delicado lo que viene sucediendo en el Ecuador. Doctor, ya que hablamos de medicamentos, en términos generales, el Ecuador está bien abastecido de medicamentos, de tipos de fármacos. ¿Qué está ocurriendo con el stock de fármacos, de remedios que hay en el país, en las farmacias, en fin, por favor? Bueno, sí hubo realmente un fenómeno nunca antes visto en la medicina, por lo menos yo le voy a hablar desde el punto de vista de cardiología, en el cual el cierre de fronteras, la alerta, la pandemia, colapsó el sistema de salud, en el cual medicamentos de uso crónico fundamentales, necesarios para pacientes cardiópatas, de pronto desaparecieron del mercado porque no se podía importar, no se podía movilizar. Eso ya se está superando, totalmente no es el grande problema. Ahora, ¿qué sucedió dentro de todo esto? Se utilizó esa falta de stock como una justificación para yo decir, ok, yo te quiero cambiar de la molécula tal a la molécula tal, de acuerdo a mi criterio interno, sin ser el médico el que decide del por qué el cambio. Y eso es peligroso, porque imagínese una persona, Andrés, que viene controlada toda su vida con un remedio de la presión, y de pronto por esta justificación de que está en carencia el medicamento, de pronto le cambian a uno nuevo, de otra marca, y el paciente se descompensa total.
y el paciente termina en terapia intensiva o sala de emergencia. Yo digo, ¿quién le va a pagar de vuelta al paciente un error que no pertenece a él? Entonces, eso es lo preocupante. En cardiología está siendo el pan de cada día. Eso es algo que nosotros queremos abrir los ojos y la conciencia a los pacientes. No se deje engañar. Si usted va a una farmacia y le dicen, mire, esto ya no existe, esto está en carencia, esto no hay en stock, la pandemia X, no es verdad. Salga a la siguiente farmacia, a la siguiente puerta y seguro lo encuentra. O por último, consulte a su médico, que seguramente su médico nunca le va a prescribir un remedio que ya no existe en el mercado. Estén alerta, no se dejen engañar, porque finalmente las repercusiones son para el paciente. Eso es peligroso, por favor. Alerta a todos. Doctor, esto ocurre en su especialidad, pero naturalmente se expresa también en las otras dolencias y en los otros problemas de salud que pueda tener el paciente o cualquier ser humano, o es especialmente en su especialidad que hay este problema. Bueno, en cardiología es un poco más delicado, pero sí hay que ser conscientes que esto no existe solo en el ámbito de corazón y cardiovascular. Esto existe en toda la medicina. Y es claro, porque en vez de vender un carro de X marca, me conviene vender mi marca. Eso es igualito en los laboratorios. Y hablando de industrias que mueven mucho más dinero que los carros o que la comida o demás, la salud mueve millones de dólares. Entonces, esto no es algo solo de cardiología. ¿Pero por qué preocupa tanto en cardiología? Porque el corazón es muy delicado, porque la principal causa de muerte a nivel mundial es corazón, y no cáncer, y no accidentes de tránsito, y no pandemias, es corazón. Entonces, por eso es que es tan alarmante lo que está sucediendo. Hemos tenido en las últimas semanas varios casos de pacientes complicados por el cambio de receta, y ahí que nosotros creamos una tendencia en redes sociales de decir hashtag no me cambies mi receta, porque no me cambies porque yo merezco, porque yo hice el esfuerzo de pagar un médico para que me diga qué es lo mejor para mí, no qué es lo mejor para el bolsillo de la farmacia o del laboratorio. Entonces ya basta de tomar a la ligera algo tan delicado como la salud de los pacientes. Doctor, ¿y esta responsabilidad en torno a lo que estamos hablando corresponde a quién? ¿Al Estado? ¿A quién corresponde? A ver, tenemos respaldo legal. Teóricamente todo se basa en el Estado. En el poder judicial, en el poder legal, nosotros tenemos respaldo de decir, mire, de acuerdo al artículo 329 del Código Integral Penal, yo puedo exigir que a mí no se me cambie la prescripción médica, que de ninguna forma es el dependiente de farmacia, independiente de su formación, sea bachillerato o sea universidad o sea cuarto nivel, no puede tomar la decisión de algo médico. Mira, Andrés, yo no tengo conocimiento sobre algo teológico o sobre algo técnico de carros. Yo no puedo ir y decidir como médico lo que se va a hacer o cuál es el mejor repuesto para X carro. No tengo. Y haría un gran error si es que me meto en esa área. Así también en medicina, algo tan delicado, es imposible que alguien le cambie su prescripción tan bien decidida por un médico a favor de lo que yo pienso o cada dólar que recibo a cambio por cambio de receta. Entonces, está respaldado en lo judicial, pero yo digo, y ahí les pongo por favor un poquito de conciencia a todos los que están en esta parte legal, ¿cuántas denuncias o demandas reciben contra las farmacias por complicaciones por cambio de receta? Y para nosotros los médicos es algo del día a día. Entonces, por favor, ¿dónde está quedando? Esto está impune y es algo que está matando a pacientes. Por favor, conciencia, no se deje cambiar la receta. Claro, bien dice usted que esta es una tarea, digamos, una responsabilidad de varios. Uno es el paciente que debe exigir, que debe reclamar, que debe insistir o buscar en farmacias que estén cercanas la receta que corresponde. Otra es el expediente, la chica o el chico que atiende en la farmacia. Ahí hay un nivel de responsabilidad y de seriedad y de ética. Otras son las cadenas de farmacias, ¿no? Ahora en el país hay cadenas ya grandes, prácticamente van desapareciendo las boticas o las farmacias de barrio, de modo que ahí también habrá que exigir y establecer niveles de responsabilidad. Las autoridades de gobierno que deben hacer monitoreos, deben estar atentos a lo que está ocurriendo, de modo que hay una cadena de responsabilidades. Doctor, si es tan amable. Sin duda, claro. Y mire, lo preocupante aquí es justo eso, concentrar en oligopolios, monopolios, todo el poder que significa la distribución de una salud, porque finalmente la responsabilidad de cómo va un paciente o cómo se complica un paciente está también en ese nivel, como usted dice, el dependiente de farmacia. No importa que diga el médico, porque por último quien le va a dar su medicamento, el que se toma el día a día, es el dependiente de farmacia. Y vamos a ver qué nivel de preparación tienen muchos de ellos. Ojo, no se puede generalizar, pero ¿qué posición de Estado tiene que haber aquí? Mire, en nuestra Constitución dice que la medicina es gratuita y garantizada en calidad. Pero, ¿qué calidad puedo yo tener si los remedios que prescribe un médico con base técnica, nadie monitoriza si se está o no respetando su receta? ¿A qué cambia quien sea? Y salen impunes, nadie les vigila, nadie habla de calidad, lo que en otros países es absolutamente penado, se llama compliance. Un laboratorio no puede ir a una farmacia a ofrecerle dinero para que le cambien, para que venda más de su remedio que de los otros. Quiere decir, esto es preocupante, Andrés. Yo creo que es algo que ha sido, como le digo, todo por debajo, encamuflado, como la gente no denuncia, no se queja, los médicos se quedan conformes, las complicaciones están el día a día, la gente no se entera. Yo quiero ver qué políticas gubernamentales va a haber de aquí a futuro para cambiar esto. Hagamos un poquito de conciencia porque finalmente los gastos generados por complicaciones de pacientes que se les cambia sus recetas son grandes y la medicina pública está pagando por eso. Entonces, creo que es delicado. Si a mi familiar le pasa algo porque le cambian la receta, ¿quién me va a devolver la vida a mi familiar o el estado clínico completo de mi familiar? Por favor, un poquito de conciencia.
Absolutamente, doctor, y bueno que usted ponga esta especie de alerta en torno a lo que está sucediendo y el comportamiento de los pacientes, de los que venden los expedientes, las personas que están en las farmacias, en fin. Y claro, el paciente, los familiares son los más llamados a exigir esto que usted dice. Doctor, vamos a terminar. Quiero recordar a nuestra audiencia, este es un diálogo con Diego Ricardo Egas Proaño. Él es médico, es parte del staff de profesionales del Hospital Metropolitano. Quizás algo de más personal, más suyo, doctor. Usted es especializado en cardiología, como dijimos. ¿Y cuál es la subespecialidad, por favor? Bueno, yo tengo dos subespecialidades. Uno es en estimulación cardíaca, que es la parte marcapasos, y otro es en electrofisiología, la parte de arritmias. Esas son mis especialidades dentro de la cardiología. ¿Y dónde estudió usted, doctor? La grande mayoría del pregrado en Ecuador, una parte en Suecia, otra en Estados Unidos, y el posgrado lo hice la mayoría en Brasil y otra parte del fellow en Bélgica. Doctor, ¿usted hizo alguna referencia en un momento dado de que la mayor cantidad de muertes que se produce en el mundo es por problemas cardíacos? ¿Cómo explicar esto? Sin duda, Andrés, mire, y solo le pongo un poquito de razonamiento aquí. Estamos todos traumatizados y recién saliendo del trauma de 3 años de pandemia, en lo cual a nivel mundial se tuvo casi 5,5 millones de muertes. 3 años, 5 millones. Y eso nos traumó. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes por enfermedad cardiovascular llegan a 18, óigase bien, 18 millones de muertes, no en 3 años, por año, Andrés. Quiere decir, 3 veces más que lo que la pandemia del coronavirus mató en 3 años, 3 veces más por año en enfermedad cardiovascular. Y ojo, no todas matan, muchas de ellas le descompensan al paciente y le dejan discapacitado el resto de la vida. Entonces, yo creo que son enfermedades silentes, se les llama asesinos silenciosos justo por eso, porque no hay conciencia de lo mucho que nos pueden hacer. Pero básicamente eso es lo que nosotros estamos alardeando, jalando para que la gente abra sus ojos. Es peligroso, pero se puede prevenir. Perfecto, doctor. Le quiero agradecer muchísimo por haber asistido a esta convocatoria y haber puesto en escena el tema del tema de las medicinas y estos cambios que se producen en las farmacias y esta falta de rigor, de exigencia del propio paciente y la necesidad de que la autoridad también esté presente para exigir el cumplimiento adecuado. Esto es muy importante lo que usted acaba de señalar y en tal virtud le quiero comprometer para más adelante volver a conversar y conocer si se han logrado ya revisar y corregir estos problemas. Así que te mando mi saludo cordial, doctor. Muchas gracias. Grande, Andrés, muchísimas gracias y un grande abrazo siempre, conciencia para todos y medicina social. Quiero agradecer al doctor Diego Ricardo Egas Proaño, médico cardiólogo, parte del equipo de profesionales del Hospital Metropolitano de Quito. Lo que ocurre con las recetas y con la necesidad de atender las disposiciones de los médicos. El invitado habló de que una de las principales muertes en el Ecuador son las del corazón, y es así. En primer lugar, enfermedades isquémicas del corazón. Le sigue en segundo lugar diabetes. Tercera, causas mal definidas. Una cuarta, enfermedades cerebrovasculares.